Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a una nueva edición de su Noti LBBP. Pasamos ya a la mitad de marzo. Comenzará incluso las grandes ligas con su serie en Japón y el sprint training también seguirá transcurriendo en sus últimas 2 semanas de acción. La pelota mexicana también calienta y los movimientos gerenciales en la LBBP cada vez son mayores. La noticia que se dio el fin de semana estremeció a todos el pasado día viernes 14 de marzo cuando Henry Blanco y Cardenales de Lara anunciaron de que no iban a continuar juntos de cara a la siguiente temporada. Ya tienen en nuestro canal de YouTube un video especial hablando sobre cuáles pudiesen ser los próximos destinos de Henry Blanco y además quiénes son los posibles candidatos para dirigir a los Cardenales de Lara. Sin embargo, hoy en el Noti LBBP no vamos a tocar ese tema porque, como bien le comentamos, ya tienen un video específico para eso. Pero sí empezaremos hablando de los Cardenales de Lara, un equipo del cual las noticias se van a seguir dando en el transcurso de los días. Nosotros conversamos con José El Chato Yepes, el que para muchos es el artífice, el ingeniero del gran éxito de Cardenales de Lara en las últimas campañas. Se había rumorado de que él no continuaba al mando de la gerencia de Cardenales de Lara. Nosotros acudimos a él y le preguntamos. Ciertamente su contrato con Cardenales como gerente deportivo está a punto de expirar, pero va a reunirse en los próximos días con la directiva de Cardenales de Lara en el propio sprint training con la misión de renovar el contrato de cara a futuro. Veremos qué ocurre. Ciertamente José El Chato Yepes participó en las conversaciones telefónicas con Henry Blanco sobre cuando se dieron cuenta de que no estaban en la misma página. De hecho, habló con él presencialmente cuando los Bravos de Atlanta y los Nacionales de Washington se enfrentaron en el entrenamiento primaveral. En definitiva, ha seguido empapado del acontecer diario de los Cardenales de Lara, pero él sí nos comentaba: mi contrato está a punto de expirar, vamos a debatirlo ahora en el sprint training, espero que se pueda renovar. Sin duda alguna para Cardenales sería fundamental, ¿no?, mantener una de las piezas que tiene mejor vínculo en MLB y LBBP como El Chato Yepes, que es una persona que ha demostrado ser de los gerentes de mayor nivel en los últimos años en la liga, a la hora de hacer cambios, a la hora de firmar peloteros jóvenes, a la hora de traer importados de calidad. Siempre El Chato Yepes ha estado un paso por delante y sin duda alguna Cardenales querrá retenerlo de cara al futuro. Veremos entonces cómo se desarrolla esta información en los próximos días. Lo que es cierto es que está por expirarse el contrato de José El Chato Yepes y él va a debatir, a negociar con la directiva de Cardenales de Lara un nuevo contrato de cara a la temporada 25-26 en los próximos días en el sprint training. Un sprint training de Cardenales que tiene a Johnny Hernández, que pudo hacer ya su debut con los Mets de Nueva York. Este muchacho que hasta hace nada estaba prácticamente sin contrato en el béisbol organizado, jugó con Cardenales la contienda anterior, la que acaba de concluir, hizo un muy buen trabajo antes de que llegara Ildemaro Vargas, pudo envasarse con muchísima facilidad, jugó una buena segunda base. Cuando le tocó jugar otra posición del infield también lo hizo bien, robándose muchas almohadillas, y ahora recibió la oportunidad en un contrato de liga menor con invitación al entrenamiento primaveral con los Mets de Nueva York y lo está haciendo bastante bien. En sus primeras presentaciones, Johnny Hernández ha dejado un promedio del bate por encima de 300, no ha sido más de 3 juegos lo que ha tenido de acción, un poco más de 6 turnos al bate, pero aún así no está claro si podrá ser el equipo grande, pero que ya haya tenido esa experiencia en esta primavera es un gran paso para él. Lo más probable, lo que uno cree, si no hay ninguna lesión, es que en cualquier momento antes de que comience las grandes ligas va a ser bajado a la sucursal AAA, pero que haya tenido la oportunidad de mostrarse, de darle su rendimiento al cuerpo técnico de los Mets de Nueva York, sin duda alguna es una buena noticia para él y por lo tanto para Cardenales de Lara, porque es un jugador que sigue estando muy bien considerado para los equipos en el sistema de ligas menores o de grandes ligas en el béisbol organizado. Johnny Hernández ya debutó con los Mets, todavía se mantiene en el sprint training. Otro equipo que ha tenido noticias al respecto de sugerencias son los Tiburones de La Guaira. Desde LBBP en la jugada, este servidor Jesús Ponte, pudimos conocer quién va a ser el próximo gerente deportivo de los Tiburones de La Guaira, porque es así. Luis Ojo no va a continuar al mando de la gerencia deportiva de los Tiburones de La Guaira. Va a ser Fernando Veracierto la persona encargada de tomar las decisiones deportivas de los Tiburones de La Guaira. Esto es
según lo que nos dicen distintas fuentes vinculadas al equipo de Tiburones de La Guaira, será Fernando Veracierto el gerente deportivo. Todavía no lo ha hecho oficial el equipo, se espera que en los próximos días ya empiece, como quien dice, el equipo Escualo a poder dar estas informaciones por medio de su propio presidente Wilmer Ruperti. Fernando Veracierto, que pertenece a la organización de los Cerveceros de Milwaukee, es exactamente el asesor de Scouting Internacional de los Cerveceros de Milwaukee y ya estuvo como gerente deportivo en el pasado con los Tiburones de La Guaira. Estuvo de la campaña 19-20 a la 21-22, cuando por asumir nuevos compromisos con la organización de Milwaukee tuvo que dar un paso al costado y en definitiva retirarse de su puesto de gerente deportivo dentro de los Tiburones de La Guaira porque tenía nuevas responsabilidades. Ahora regresó en la 23-24, de hecho, como asesor a la gerencia y también como director de scouting del equipo tiburonero. Para la 24-25 se mantuvo en ese puesto de director de scouting. Ahora sí parece que volverá de cara a la 25-26 como gerente deportivo. Nosotros, de hecho, en nuestra cuenta en Instagram, que se la recomendamos para que también pueda estar al día con toda la información, LBP en la jugada, compartimos una nota sobre esto y la verdad que la mayoría de los mensajes que dejaban caer los fanáticos de los Tiburones de La Guaira eran de alegría, muy esperanzadores, muy contentos con este posible regreso de Fernando Veracierto. Está por confirmarse todavía, como bien le decimos, esto nos informaron distintas fuentes. Fernando Veracierto sería el hombre, como quien dice, con la nueva responsabilidad de la gerencia deportiva. En cuanto al puesto de gerente general, no tenemos quién pudiese ser el posible nuevo nombre en caso de que haya uno, pero todo pareciera indicar que quizás Alberto Díaz no continuará desde la gerencia general de los Tiburones de La Guaira. Igualmente, esto hay que esperar. Unos Tiburones que el propio Wilson García ofreció una entrevista en el podcast de moda de la LVP, y lo digo de moda no en un sentido de desprestigio, sino en el buen sentido de la palabra. Nos referimos a Pura Bulla Podcast, y allí conversó un poco sobre lo que ha sido, o lo que fue, mejor dicho, la temporada de los Tiburones de La Guaira. Allí decía que no entiende qué ocurrió, él siente que el equipo se ha tenido que confiar, pero que el ánimo no era el mismo. Que los peloteros en el autobús, esperando la previa al juego, en algún día libre, no compartían de la misma manera, no disfrutaban, no había una hermandad, no había, como quien dice, ese ambiente de grupo que suele tener un equipo siempre tan alegre y tan aguerrido como los Tiburones de La Guaira. No da una razón del por qué, pero sí menciona que eso fue algo que él sintió, algo que percibió estando en su puesto con los Tiburones de La Guaira. Mencionaba que el cuerpo técnico cambió muchísimo, constantemente el line-up buscando generar esa química en el grupo, pero que lamentándolo mucho no se dio. Wilson García, que este año va a estar en la Liga Mexicana de Béisbol, recibió contrato con el equipo del Águila de Veracruz, un equipo que está muy lleno de venezolanos, y de eso se irán dando cuenta en el Noti LVP con todos los venezolanos que vamos a reportar que firmaron contrato allí. Entre otros, del mismo equipo Tiburones de La Guaira, dos más: Yangervis Solarte, que va a jugar este año con el equipo de el Águila de Veracruz, en el pasado estuvo con los algodoneros de Unión Laguna, y el caso también de Daniel Montaño, que estará este año con el equipo del Águila de Veracruz. Muchísima acción de los Tiburones de La Guaira, muchísima acción también de los venezolanos en el béisbol mexicano, y como siempre, esa noticia que se lo llevamos. Fernando Veracierto muy posiblemente va a ser confirmado como el gerente deportivo de los Tiburones de La Guaira de cara a la temporada 25-26. Otro venezolano que va a ver acción en el equipo de el Águila de Veracruz es Osmer Morales, quien fue fundamental en la temporada 23-24 de la LVP, tanto así que ganó el pitcher del año y el regreso del año, triple coronado, nada más y nada menos. Para la 24-25 su rendimiento decayó un poco, pero siguió siendo Osmer Morales un lanzador importante para los Bravos de Margarita, y para él es una muy buena noticia que podrá estar este año en la Liga Mexicana de Béisbol con el equipo de el Águila de Veracruz. Osmer Morales hasta hace nada estuvo con los Centauros de La Guaira, no se descarta que pueda tener también una participación en la Liga Mayor y después estar, ¿por qué no?, con el equipo del Águila de Veracruz, pero en principio este va a ser su conjunto en la Liga Mexicana de Béisbol. Para los Bravos también es una muy buena noticia que un lanzador que sigue siendo parte fundamental de su organigrama de aquí al futuro pueda estar en un béisbol competitivo como el béisbol mexicano. Y otro, ya en el ambiente sprint training, otro jugador que vive un presente, pero todo lo contrario de malo, es José Quijada. Bravo se quedó esperándolo toda la temporada. Había dicho que iban a ser a los últimos días de octubre cuando debutara Bravos en Margarita. Después lo
pasó a finales del mes de noviembre, mediados del mes de noviembre. Luego en diciembre. Después, bueno, lanzan Lauro Robbins y el equipo llega. Resultó que nunca apareció José Quijada por el estadio de Guatamar en Porlamar. Hay que recordar que Bravos nada más y nada menos que puso a Gabriel Arias en la mesa a cambio de José Quijada. A mí me pareció un cambio muy bueno para los Bravos de Margarita, siempre y cuando lanzara Quijada. No terminó lanzando Quijada y terminó siendo un cambio bastante favorable para el conjunto margariteño. En todo caso, a pesar de que tuvo muchísimo descanso en el invierno, que pudo llegar enfocado al sprint training, no ha tenido una buena primavera José Quijada con el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Él tiene en 4 presentaciones una inefectividad de 22.09, es decir, si él lanzara cada 9 innings, le harían 22 carreras. En 9 innings lanzados le harían 22 carreras. Imagínense lo que es esto a José Quijada, con un whip de 2.73 en 3.2 entradas de labor. En 3.2 entradas de labor le han anotado 9 carreras limpias. Hay que ver si este tan mal rendimiento de José Quijada hará que en definitiva el equipo de los Angelinos de Los Ángeles lo baje a la sucursal AAA, al menos por el comienzo de la temporada. Él hasta hace poco tenía un papel relativamente preponderante en el bullpen de este equipo, pero si no logra poner los números en esta primavera, puede que comience el año en la sucursal AAA. En todo caso, veremos cómo transcurre esta información, pero de momento no le está yendo nada bien a José Quijada con el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. En el caso de los Tigres de Aragua, Thairo Estrada vive una verdadera primavera de lujo. Una primavera sensacional, completamente opuesto a lo que está haciendo la primavera de José Quijada con los Angelinos, el lanzador de los Bravos. Thairo Estrada, que está llamado a ser el segunda base titular de los Rockies de Colorado, de hacer llave con Ezequiel Tovar entre la segunda almohadilla de los Rockies de Colorado, vive un muy buen presente en esta primavera. Estrada batea 400 de promedio al bate, con 405 de OVP y 863 de OPS. Para Thairo Estrada esta es una muy buena oportunidad. Recordar que él hasta la temporada anterior pertenecía a los Gigantes de San Francisco, antes estuvo con la organización de los Yankees de Nueva York, ahora llega a este nuevo equipo. Las condiciones del parque pudiesen ayudarlo a poner mejores números ofensivos, pero si su guante logra hacer el trabajo como lo pudo hacer en varias ocasiones con los Gigantes de San Francisco, va a ser un bateador muy importante para este equipo de los Rockies de Colorado, que tiene una mezcla de bastantes venezolanos interesante y que yo creo que ciertamente, a mi opinión, no va a clasificar a la postemporada. Está nada más y nada menos que en el oeste de la Liga Nacional con los Dodgers, con los Padres de San Diego. Está también el equipo de los Gigantes de San Francisco, está Arizona, que también tiene un muy buen equipo. Está en una división muy compleja los Rockies de Colorado, pero yo creo que sí va a dar más batalla de lo que algunos creen. En todo caso, Thairo Estrada comenzará la temporada como el segunda base titular de los Rockies de Colorado. Y ya más en la visión de la LVP, Manuel Rondón, este lanzador zurdo de los Tigres de Aragua, ya se incorporó a los entrenamientos de los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Béisbol. Rondón no contó con tanto tiempo de acción esta contienda en la LVP. De hecho, apenas en 3 encuentros pudo lanzar 2.1 entradas de labor, entre algunas molestias, entre otras opciones del cuerpo técnico. No terminó siendo una pieza tan utilizada, pero ciertamente es un lanzador que de cara al futuro puede apoyar al bullpen de los Tigres de Aragua. Y también tenemos la noticia de David Rodríguez, que es otro de los venezolanos que va a estar en el equipo de el Águila de Veracruz. Será otra nueva experiencia para él. Hasta hace no mucho estuvo también en la Liga Mayor con los Guerreros de Lara. Ha estado también en el pasado con los Rieleros de Aguascalientes. Ahora estará con el equipo de el Águila de Veracruz, David Rodríguez. Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Antes de continuar con el Noti LVP, recuerden como siempre activar la campana de notificaciones para que cada vez que publiquemos un video ustedes lo puedan disfrutar. Dejar un like si les está gustando este Noti LVP, que ahora es que viene mucha más información, y sobre todo suscribirse al canal para que nuestra plataforma continúe creciendo, le podamos llevar el mejor contenido a ustedes, y además esto les beneficia porque el algoritmo les va a enviar más contenido de béisbol venezolano. Ya entrando en materia de Águilas del Zulia, que recibió una mala noticia, es Andrés Chaparro. No va a comenzar la temporada en Grandes Ligas, sino más bien en la lista de lesionados. Andrés Chaparro sufrió una distensión en el oblicuo izquierdo y mínimo estará de regreso hasta la mitad de abril.
Estamos hablando de que esto le ocurrió a mitad de marzo, un mes de baja más o menos el que tendrá Andrés Chaparro, que estaba teniendo una primavera muy buena. Prácticamente su promedio del bate estaba cercano a los 400 puntos, por encima de 800 su OPS, un OVP por encima de 400 también. Su buena temporada con las Águilas del Zulia la pudo traspolar con los Nacionales de Washington. Esta primavera era primordial para él, para ya hacerse un puesto dentro de este equipo de los Nacionales de Washington. Esta lesión, sin duda alguna, es un pequeño traspié. Ahora recibirá oportunidad otro pelotero y él tendrá después, si ese pelotero está haciendo un buen rendimiento, tener que ganar ese puesto como el primera base o en sus ocasiones también el antesalista de los Nacionales de Washington, aunque el equipo del Senado de Estados Unidos lo ve más bien direccionado hasta la primera almohadilla. Andrés Chaparro, una muy mala noticia. Otros dos venezolanos que van a estar con el equipo del Águila de Veracruz son lanzadores de las Águilas del Zulia, y para el conjunto zuliano es primordial que este tipo de lanzadores pueda tener mucha acción en México y sobre todo que les vaya bien. Nos referimos a Aldri Acosta, este relevista que al comienzo de la temporada le costó un poco con el conjunto zuliano, después terminó siendo parte fundamental del bullpen de Lipson Nava. Él estará con el equipo del Águila de Veracruz, y el otro es Alejandro Melián. Este muchacho hasta hace no mucho, unas 4 temporadas atrás, era muy bien conceptuado en la organización de los Azulejos de Toronto, fue dejado libre, luego estuvo en la Liga Mayor, le costó muchísimo con los Guerreros de Lara, estuvo con las Águilas del Zulia, el comienzo de temporada fue bastante malo, no fue una buena contienda para él en la LVP, pero ahora recibe una nueva oportunidad con el equipo del Águila de Veracruz. Ha visto talento en él, ha visto que ese brazo todavía tiene cosas que ofrecer y será una muy buena oportunidad para reencontrarse en su carrera, y esto para las Águilas es fundamental porque es un lanzador que todavía no llega, o no pasa, mejor dicho, de los 25 años de edad, y que ellos necesitan seguir contando con material joven y de calidad para ese bullpen. Hablando un poco ahora sobre los Navegantes del Magallanes, ya inició la gira de la gerencia y la directiva del equipo turco por el Sprint Training. Esto ocurrió el fin de semana. Federico Rojas Sabolotnich, gerente deportivo del combinado eléctrico, Héctor Arias, presidente de Magallanes, y Gonzalo Arias, quien también forma parte de la gerencia deportiva como asesor y además es el encargado de scouting y de nuevas firmas del conjunto eléctrico. Ellos tres, entre otra parte de la directiva de los Navegantes del Magallanes, están ya recorriendo los campos de entrenamiento primaveral para verse con distintos jugadores del equipo y también con Eduardo Pérez, entre otras personas, pero también con Mario Lizón. Fueron con uno de los primeros coaches que se reunió la gerencia de los Navegantes del Magallanes. Llama la atención, probablemente haya sido algo más por itinerario que por otra cosa, pero el primero con el que se reunió la gerencia de Magallanes es Mario Lizón. Mario Lizón, que ya desde hace algunas temporadas está trabajando en la organización de los Nacionales de Washington como manager, está muy bien conceptuado, una persona empapada en las nuevas métricas, en la sabermetría, y que le han dado la oportunidad en los Nacionales de Washington porque lo consideran un buen manager a futuro, y en Magallanes ya lo entrevistaron. Nosotros intentaremos hablar directamente con el propio Mario Lizón para que nos cuente qué expectativa pudiese tener de cara al invierno 25-26, si tiene ganas de entrenar, si por alguna razón puede o no puede estar con Magallanes, sea como manager o dentro del cuerpo técnico. Yo creo que esta ida de la directiva de Magallanes al campo de entrenamiento primaveral de los Nacionales de Washington sin duda alguna refleja que tiene mucho interés en que Lizón forme parte del proyecto, sea como sea, en el lugar que esté, y eso es una muy buena noticia. Yo creo que Mario Lizón debería estar en el cuerpo técnico de los Navegantes del Magallanes, sea en cualquier puesto, porque es un coach, un manager en este caso, que tiene conocimiento de la pelota actual, además hace nada que se retiró, tiene todavía vínculo con muchos de los peloteros allí, y por otro lado tiene el conocimiento de la vieja escuela de la pelota caribe, que también pudiese ayudar. No digo como manager, eso ya es algo que pudiese decidir la directiva eléctrica. Como manager creo que también pudiese hacer un buen trabajo, pero sí me parece que es ese tipo de figura que pueden ayudar en el cuerpo técnico también. Y entre otras cosas, el equipo de los Navegantes del Magallanes va a entrevistar a Eduardo Pérez esta semana. Será fundamental estos próximos días que ocurran, ver si Eduardo Pérez se siente todavía en las posibilidades de volver a la LVP. Nosotros se lo hemos preguntado en diversas ocasiones, ustedes lo pueden repasar en anteriores Noti LVP, y Eduardo Pérez lo que siempre mencionaba era quiero estar aquí, pero tengo muchos compromisos en Estados Unidos. Así que
Habrá que ver si en definitiva estará o no estará dispuesto Eduardo Pérez volver con los Navegantes del Magallanes como manager en la 25-26, o si en definitiva sus compromisos personales no le permiten estos compromisos personales volver a la LVP. En todo caso, como les digo, esta semana será fundamental para saberlo. En la misma noticia del Sprint Training, Wilkin Rodríguez sigue recibiendo oportunidades de los Yankees de Nueva York. Él, recuerden que recibió un contrato de Liga Menor y una invitación al entrenamiento primaveral. En las últimas semanas es que ha visto un poco más de acción Wilkin Rodríguez con los Yankees. Tiene una efectividad en total de 3.86 con 1.29 de whip en 5 juegos lanzados, con 4.2 entradas de labor. Su tasa de ponches está prácticamente por encima de 9, y su tasa de boletos sí un poco alta de 3.9. Tendrá que mejorar eso, pero todavía se mantiene en la lucha por hacerse un puesto dentro de ese bullpen de los Yankees de Nueva York, Wilkin Rodríguez. Los Zaraperos del Saltillo recibieron la incorporación de Renato Núñez, el flamante MVP de la LVP. Para Renato, fundamental mantenerse sano y en esta liga también. Y al mismo tiempo, Albert Martínez se incorporó ya al equipo de los Bravos de León. Él estuvo precisamente con este equipo en la contienda anterior, no le fue muy bien a Albert, sin embargo la dirigencia del equipo de León le volvió a dar la oportunidad y él estará nuevamente con el conjunto de los Bravos de León en 2025. Renato, ya incorporado con los Zaraperos, buscará su revancha en la Liga Mexicana porque las molestias físicas le han hecho mella en los últimos años, y como les digo, el caso de Albert Martínez ya incorporado también a los entrenamientos. En el caso de los Leones del Caracas se continúa calentando el tema Henry Blanco. El colega Carlos Balmore Rodríguez, en su gira por el Sprint Training, logró entrevistarlo y le hizo la pregunta que yo creo que se hacen todos los fanáticos de los Leones del Caracas: ¿estarás dispuesto a managear al equipo melenudo? Él quiso ser respetuoso como siempre. Henry Blanco dijo: hasta ahora, que yo sepa, todavía está José Alguacil ahí, no se ha dicho nada sobre su continuidad y yo quiero ser respetuoso con esto. Básicamente diciendo, no dijo que no. Eso es una clara demostración de cuáles serían los sentimientos de Henry Blanco, y yo creo que es normal. Y lo que sí fue enfático Henry Blanco es que él ya tiene una entrevista con el equipo de los Leones del Escogido en la pelota dominicana. Sí, el mismo equipo del que es manager Albert Pujols. Todavía el conjunto de Escogido no ha dicho si se va o no. Él tiene un año más de contrato, pero ciertamente Pujols va a ser el manager de Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, y quizás la misma gerencia del equipo actual campeón de la pelota dominicana va a preferir tener otro manager que pueda estar al tiempo completo y con la cabeza únicamente centrada en su equipo en el invierno. Veremos qué ocurre. Ya tiene un pretendiente oficial Henry Blanco, que es nada más y nada menos que los Leones del Escogido en la República Dominicana. Veremos entonces qué vendrá para Henry Blanco, que tiene la opción de los Leones del Escogido, y no nos queda ningún tipo de duda de que más de un equipo en la LVP le va a tocar las puertas. En otras noticias de los peloteros de los Leones del Caracas, en el Sprint Training, Harold Castro, además de recibir la buena noticia de que muy posiblemente iba a ser el equipo por el infortunio que sufrió Bobby Witt en su antebrazo, ahora está encendido con el madero. De hecho, ya batea por encima de 300 en este Sprint Training. Harold Castro exactamente tiene un promedio al bate de 306 con 359 de OBP y 831 de OPS. Ha empezado a batear de una gran manera Harold Castro, de 36-11 para él en lo que va de primavera. Nosotros hemos sido reiterativos con el tema de Harold Castro porque ustedes siempre nos han escrito en los comentarios: queremos saber cómo le va a Harold en el Sprint Training, va a tener chance de hacer el equipo o no, y por eso nosotros le damos la información consecuente del caso Harold Castro. Cualquiera de ustedes con sus distintos equipos o con los mismos Leones del Caracas, escríbanos sobre qué pelotero quieren saber y nosotros con muchísimo gusto le haremos llevar toda la información de cada uno de los peloteros del béisbol venezolano en el Sprint Training en México, en Asia, donde ustedes lo quieran. Y el otro caso es el de Osvaldo Arcia, que también se incorporó a los Zaraperos del Saltillo en la Liga Mexicana de Béisbol. Ese equipo no va a estar fácil, ¿eh? En el tercer y cuarto puesto del line-up, el manager Enrique Che Reyes, casualmente el que fue en el pasado manager de los Navegantes del Magallanes, va a tener a Osvaldo Arcia y a Renato Núñez en la mitad del line-up, dos de los mejores sluggers de la LVP. También para Osvaldo Arcia, como lo he hecho con los anteriores peloteros, importante mantenerse en la pelota mexicana y con un equipo de Zaraperos del Saltillo que ha armado muy buen line-up y una muy buena rotación de cara a la siguiente temporada.
En el caso de los Caribes de Anzoátegui, Ricardo Genovés continúa en la lucha por hacerse un puesto dentro de los receptores de los Rays de Tampa Bay. Está teniendo una primavera muy buena en cuanto a extra bases. De hecho, su OPS es de 890 con un jonrón y 2 dobles. De los 5 indiscutibles que ha dado Ricardo Genovés, 3 han sido extra bases con 6 carreras remolcadas, 263 de promedio al bate, un buen promedio al bate para un receptor, y un OVP de 364, también bastante bueno para Ricardo Genovés, que lo que ha dicho el mismo cuerpo técnico de los Rays de Tampa Bay, que lo que más le ha gustado han sido sus cualidades defensivas, quiero decir, pero las cualidades ofensivas que está mostrando le dan un plus en esta lucha. Todavía no está claro si se va a mantener o no, sea como sea, la impresión que ya está dejando en este cuerpo técnico y en este equipo es muy importante, pero pareciera que está todavía en plena lucha el receptor Ricardo Genovés para hacerse un puesto dentro de los Rays de Tampa Bay de aquí al comienzo de la temporada. Y otro pelotero que está teniendo un muy buen presente en este sprint training es José Azócar. Él con los Mets de Nueva York quiere hacerse un puesto como el cuarto o quinto jardinero del equipo. Tiene un promedio al bate de 355 en lo que va de primavera, con 394 de OVP, con 11 hits en 31 turnos al bate en 15 encuentros que ha disputado José Azócar, 846 su OVP. Pareciera que será una de las fijas del manager Carlos Mendoza en este sprint training. Como siempre, amigos, un Noti LVP al completo, información de los 8 equipos, píldoras informativas destacadas de cada uno y como siempre llevándoles la actualidad de la LVP, no solo lo que pasa con los distintos peloteros del béisbol venezolano en sus temporadas de verano, sino lo que está ocurriendo en cada oficina de la LVP. Ya escucharon información de Cardenales, información de Tiburones de La Guaira, lo que está haciendo la gerencia de los Navegantes del Magallanes, lo que ha hablado Henry Blanco de los Leones del Caracas. Toda la información de la LVP, ustedes ya saben dónde conseguirla y es acá. Por eso tienen que suscribirse al canal, que es completamente gratis, activar la campana de notificaciones para que apenas publiquemos un video les llegue la notificación, ustedes lo puedan ver, y sobre todo dejar un like si les gustó este video, porque así el algoritmo va a recomendar nuestro contenido, recomienda nuestro canal, nosotros crecemos y así podemos continuarles llevando a ustedes el mejor contenido de la LVP como se lo ofrecemos acá en La Jugada. Esta fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.